Ahí está. Listo. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por poder reunirnos, poder tener un tiempo de coinonía con los hermanos, conversar, comentar tu palabra y aprender de ellos. Por lo cual, Julito se da el tiempo también de congregarnos para recibir las enseñanzas y estar fortalecidos, preparados ante toda situación, algo que tengamos que pasar cada quien en su hogar, en sus estudios, en su trabajo, pero tu palabra es la que nos fortalece a seguir adelante, a perseverar en ella, ya que tú nos traes paz y tranquilidad. Bendiciones para todos los que estamos y los que vayan a ser añadidos durante el tiempo, en este tiempo de estudio. Que el Señor nos bendiga a todos y a toda la congregación de Salamanca. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Qué? Ahí está. Mi hijo pidiendo recursos. Está pidiendo un lápiz. Bueno, hermanos, estamos en la recta final. Eh, esta, si todo sale bien, como viene saliendo, va a ser la penúltima clase, el penúltimo día de estudio de Santiago. El próximo miércoles, Dios mediante, si Dios quiere, como dice las escrituras, ¿no? Dejando toda la mano de Dios, se acabaría el estudio de Santiago, ¿no? Eh, Siempre hay un receso de una semana, una... Voy a tratar de que el receso sea de una semana para el próximo estudio, dependiendo si nos ponemos de acuerdo qué es lo que queremos estudiar. Pero eh, el día de hoy, si bien el texto es corto, y les voy a decir los textos y cómo van a estar separados el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer capítulo 5 versículos del 7 al 12 divididos en dos bloques, ¿no? Uno, el primer bloque es del 7 al 11 y el segundo bloque va a ser únicamente el versículo 12. ¿Y por qué? Porque el versículo 12 hablan de los juramentos. Y ahí hay bastante de qué hablar, ¿sí? En un solo versículo. Así que ahora vayamos a nuestras Biblias y vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver el primer bloque de hoy que es del 7 al 11. ¿Sí? Y como estaba diciendo Ramoncito, vamos a hablar de la lluvia, ¿no? El fenómeno del niño. Veamos cómo se utiliza la lluvia en este texto, ¿sí? Santiago 5, 7 al 11, en Reina Valera contemporánea dice lo siguiente. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, que ya está cerca la venida del Señor. Hermanos, no se quejen unos de otros, para que no sean condenados. Vean que el juez ya está a la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. En Reina Valera 60 dice lo siguiente. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados.
He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En la NBI dice lo siguiente: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y que con paciencia guarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, considerémonos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Por último, la nueva traducción viviente dice lo siguiente. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros, o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza el tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Algunos detallitos más, pero la idea creo que es la misma. Igual, siempre que hay una cosa que resaltar, y como comentábamos en la semana pasada acerca de las, ¿no? de las escuelas de cómo traducirla, las escrituras, ¿no? Había uno que era idea por idea y otro que era palabra por palabra, ¿no? ¿No? Pero en sí ninguna Biblia es exactamente o es purista en ninguno de los sentidos, ¿no? Puede ir más para un sentido que a otro, pero al final la idea es que las escrituras se entiendan, ¿no? Se entiendan en nuestro contexto lingüístico, ¿no? Actual. Entonces, en el versículo 7 se le habla directamente a los hermanos, ¿no? Acuérdense ustedes que la sección anterior, la que hemos visto del 1 al 6, había tenido en mente también a los cristianos, pero principalmente a los no cristianos, ¿no? Ahora los cristianos se enfrentan a su propio deber de cultivar la actitud adecuada para con sus perseguidores, ¿no? Ahora, no es la palabra ordinaria que se traduce como tengan paciencia, ¿no? Aquí el verbo quiere decir contenerse, ¿no? O sea, ¿qué es contenerse? O sea, yo quiero hacer algo, pero no lo hago, ¿sí? Entonces, el significado es mantener la mente bajo control en lugar de ceder a la ira o a la vacilación. A Dios se le describe como paciente eh, y se usa la misma palabra que se usa aquí en el versículo 7, en segunda de Pedro 3:9, ¿no? Ya que, por ejemplo, nuestros pecados no provocan que el Señor nos destruya a nosotros, ¿no? ¿Sí? Por eso es que eh, al estar nosotros, los cristianos, bajo la gracia, nuestros pecados no son condenatorios hasta el final, ¿no? No provoca entonces
de la ira del Señor. Ahora, la palabra para venida que se usa aquí, y para lo que extrañaba que antes, lo que extrañaban de que usara palabras en griego, aquí hay una palabra en griego que creo que casi todos conocen, que es parousia, ¿no? ¿Han escuchado esa palabra? ¿No? Es la Sí. presencia de Cristo, ¿no? Que se usa siempre parousia para la venida del Señor, ¿no? Para el día del Parucía. Señor. Ajá. Es Entonces, parucía, ¿no? parousia, ¿no? Parousia, ¿no? Es Parucía, Ajá, bueno, ahí está. parucía. Yo no soy No muy es parucía, bueno. es parucía. Algo así. Se escribe parousia, ¿no? Siempre los Ah, curas lo utilizan mucho esa palabra. así es. Ajá. Pero eso es una palabra referida siempre a la venida del Señor, A ¿no? ver, llévate esto ya. Pues no, pues no me lo traigas acá, cárgamelo allá en la sala. Ujú. Entonces, la palabra en griego secular se refiere a la presencia o llegada de una persona, ¿no? Especialmente de la visita de una persona importante, ¿no? Entonces, la presencia de Cristo se manifestará, ¿no? Cuando venga de manera visible al final de los tiempos. De eso se trata esta palabra, ¿sí? Entonces, todo ojo lo verá, dice Apocalipsis 1:7, ¿no? Esta es la aparición o manifestación que se le llama la parucía de Cristo y se le llama su segunda venida en contraste con la primera, ¿no? La parucía entonces es un término frecuente en el Nuevo Testamento para la venida del Señor. Y yo en los apuntes de clase les he puesto, no les miento, unas 6, de repente más citas textuales donde se habla de esto, de la venida del Señor, ¿no? Ahora, otra expresión del Nuevo Testamento para la venida del Señor es Epifanía, ¿no? Que también encontramos una que otra cita en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, los cristianos, nosotros, ¿no? No han de vengarse ellos mismos, ¿no? Han de amar a sus enemigos, ¿no? Hay un texto que yo estoy casi seguro que más de uno sabe de memoria de Romanos 12:19 que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces los cristianos han de soportar las humillaciones hasta que eso suceda, ¿no? Jesús usó la comparación del fin del mundo con una cosecha. El labrador no espera su cosecha el día de que siembra, tiene que trabajar para tener derecho a los frutos del campo. El preciado fruto de la tierra entonces que sustenta la vida llega solo después de esperar la temporada, ¿no? Ahora, Santiago repite el verbo, ¿no? El aguardar con paciencia de la oración anterior en referencia al labrador, ¿no? El labrador podría sufrir varias decepciones antes de la cosecha, ¿no? No pierde la cabeza ni siquiera por la cizaña y arranca o ara el grano. No desespera de que el fruto deba crecer hasta convertirse en un brote y luego en un tallo, salir el fruto y luego madurar, ¿no? Hay dos temporadas de lluvia en Palestina, otoño y primavera, ¿no? Por eso que hemos visto en la traducción ¿no? En la última versión, de traducción de nueva traducción viviente, perdón, me estaba olvidando, miren, que habla de otoño y primavera, ¿no? Que son, casualmente, las dos temporadas de lluvias en Palestina, ¿no? En la región de Palestina, como se llamaba en esos tiempos, cuando era parte del Imperio Romano, ¿sí? El grano era plantado en el otoño y maduraba con la lluvia tardía de la primavera, ¿no? Del mismo modo, los cristianos tenemos que esperar, ¿no? Ahora, en el versículo 8, eh, dice textualmente, ¿no? También ustedes tengan paciencia, ¿no? Como el labrador, ¿no? Ahora, cuando nosotros somos maltratados, ¿no? ¿Qué queremos? O sea, si alguien nos maltrata a nosotros, ¿cuál sería nuestra reacción natural? ¿No? También responder, ¿no? De repente, quizá no con violencia, pero al menos por lo menos
mínimo nos molestaría un poco, ¿no? ¿No? Nos provocaría a decir algo al menos, ¿no? Sin embargo, la resistencia mental nos permitirá soportar la provocación, ¿no? Volverse un valeroso sería una buena manera de traducir la frase manténgase firmes, ¿no? Que dice en el texto bíblico. Esto quiere decir confirmar, fortalecer o fijar rápidamente, ¿sí? Compare con, y vamos a comparar esto con, en casa lo tienen que hacer, no se preocupen por anotar eso hasta los apuntes, con 1 Tesalonicenses 3:13. ¿Por qué? Porque el cristiano necesita ceñir su mente, ¿no? La cobardía no resuelve los problemas de la vida, ¿sí? Se necesita un propósito inamovible y corazones fuertes. Si nosotros no tenemos un horizonte claro, ¿no? No vivimos la vida ceñidos de las promesas de Dios. Obviamente nuestra vida va a ir así, ¿no? Vamos a responder a todos los estímulos de provocación, ira, etcétera, 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 que van a ir por nuestro camino. Pero si nosotros tenemos un norte fijo, ¿no? Y es por eso que digo que esto no es, eso no, o sea, se puede interpretar de como que no responder a un acto de cobardía, al contrario. Eh, el aguantar, resistir, sabiendo que hay un mejor horizonte, hay un mejor destino, requiere de mucha fortaleza y valentía. ¿Sí? Entonces no desanimemos. Juan el Bautista usó la misma palabra cerca con respecto al reino de Dios, ¿no? Que está cerca. Ahora, Santiago probablemente escribió no mucho antes de la destrucción de Jerusalén, ¿no? Eso se acuerdan que lo vimos en la clase, en el estudio introductorio, ¿no? Eh, todavía no habían destruido Jerusalén, pero no faltaba mucho para que eso pase, ¿sí? La destrucción de Jerusalén entonces fue el evento final que Jesús dijo que tenía que ocurrir antes que de los cristianos pudieran esperar el final. Después de eso, no habría más señales hasta que el Hijo del Hombre fuera visto en las nubes, ¿sí? Después de ese evento se les dijo a los cristianos que esperaran y estuvieran atentos a la venida en cualquier momento. Es la actitud tardía del Nuevo Testamento y la correcta, ¿sí? Todavía hemos de vivir con este estado de ánimo. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Los días finales son desde que Cristo, La venida. ¿no? Desde que Cristo subió a los cielos, ¿no? Ajá. ¿No? Y acá estamos aclarando un poquito porque Jesús dijo, ¿no? Predijo, mejor dicho, la destrucción de Jerusalén. Entonces, desde ahí ya corren los tiempos finales, ¿no? ¿No? Entonces, y debemos mantener ese mismo ánimo hasta el día de hoy. Ahora, han pasado 2000 años, ¿no? Desde la destrucción de Jerusalén, más o menos 2000 años, ¿no? Entonces no podríamos decir entonces, mi Señor retrasa su venida, ¿no? Ya que el Señor en realidad está cerca todos los días y lo ha estado durante estos 2000 años, ¿sí? El Señor está cerca y cada día que no viene, ¿no? Debemos tomarlo como una oportunidad para ir cambiando, ¿no? Y transformando nuestra vida, ¿no? Con optimismo. Mano Julio, Sí, sí, Calixto, dime. sería bueno, claro, nosotros creemos eso porque somos amilenialistas, pero sería un pequeño repaso de lo que creen también porque el premilenialismo ahorita está fuerte, ¿no? Con esto del judaísmo y tanta cosa. Y está escalando posiciones demasiado acelerado, ¿ah? Y hay algunos grupos de amilenialistas que se los confrontan de fuerte. Y es la posición más que es la posición más fidedigna, se podría decir, en cuanto a nosotros, ¿no? Yo por eso que yo escatológicamente me he pasado más al milenialismo,
por lo que lo veo más claro que las otras corrientes. Claro, y ojo que como tú dices, comentábamos el domingo, ahora que me acuerdo, del templo, ¿no? Entonces los premilenialistas se agarran mucho del templo y están contentos de construir el templo, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Y yo pongo, y esta es una opinión personal, ¿ah? De repente pueden coincidir conmigo o no. ¿Por qué ponerme contento del templo si es algo que Cristo mismo vino a abolir, ¿A destruir? a Ajá. destruir? ¿No? No tiene sentido. No podría yo decir, pero si el templo no tiene ningún sentido, porque Cristo Y encima, justamente vino a eso, a y, acabar con el templo, y ¿no? encima es un templo reconstruido por un prácticamente pagano de ese tiempo, ¿no? Mm. Que era el rey de Jerusalén. Bueno, Herodes sí, pues no, Herodes. Herodes era terrible. Sí, sí. Herodes el Grande se le conoce, pero no por lo magnánimo, sino por las grandes obras que hizo, ¿no? Ajá. No por su bondad ni su magnanimidad, ¿no? O sea, entonces, Y lloran sobre un templo herodiano, es el problema, ¿no? O sea, no hay una lógica clara ahí. ¿no? Entonces, yo no entiendo eso de verdad, ¿no? Yo no entiendo cómo pueden pedir y una rama grande del cristianismo pedir un templo cuando Cristo vino a abolir, a destruir ese templo, ¿no? Eh, ¿No? Porque el templo ya es el ser humano, ¿no? ¿No? Es como, Julio, sí, dime, Ramosito. creo que los templos que se construyen así grandes es porque es algo comercial. O sea, no hay vida espiritual ahí. Eso es porque dar ¿qué te digo? Un ambiente agradable, captar personas, poner una orquesta, poner una banda y llenarse de mucho, porque eso es lo que atrae a los jóvenes y a las personas que están acostumbradas, ¿no? Nosotros Ujú, hemos crecido viendo catedrales, ¿no? ujú. Cuando me dicen, ¿de dónde vas? A la iglesia, entonces ya la gente se imagina, pucha, debe ser una cúpula grandota de una cuadra, y no es así, pues yo te digo, ¿no? O sea, se entiende cuál es el templo para nosotros, ¿no? De repente Claro. si ellos lo toman infraestructura, construcción, ¿no? Claro, pero es por Nosotros estimular estamos la. hablando del templo de Jerusalén, ¿no? Del templo que ha sido destruido, el templo herodiano, ¿no? Ese templo que supuestamente marca el inicio de la venida de Cristo para los premilenialistas. O sea, nosotros somos amilenialistas. Este es el asunto, ¿no? Que estamos hablando de ese templo porque estamos entrando en cuestión de la caída de Jerusalén, del templo de Jerusalén, el año 70. Y ahora no es que están levantando, sino están pensando levantar ese templo, el templo herodiano, ¿no? Que es una corriente tan fuerte, como quien dice, los milenialistas no tienen la razón, pero si uno se va al fondo del plato, nosotros como milenialistas, es lo más lógico y casi lo más seguro. Yo estoy tan seguro que tenemos la razón. Y es por eso que aquí esos enfoques, esos enfoques podrían desanimar, ¿no? Como yo les decía, ¿no? Podemos tener el pensamiento de y un pensamiento triste, ¿no? Que podría hasta generar angustia, decir, mi Señor no viene, ¿por qué? ¿No? No es que no venga o no haya venido, no venga. El Señor está con nosotros siempre, todos los días, está cerca con nosotros, ¿no? ¿No? ¿Por Amén. qué? ¿No? Y su reinado es activo, ¿no? O sea, estamos en el reino de Dios, la iglesia es el reino de Dios, ¿no? O sea, no tenemos un rey que va a reinar después del milenio, no. O sea, ya tenemos un rey que está presente y está con nosotros desde hace más de 2000 años, ¿no? Aproximadamente 2000 años. ¿No? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? ¿No? Entonces, teniendo las cosas claras, que ahí viene el gozo y la esperanza de la cual deberíamos estar agarrados todos los días, ¿no? ¿No? De que el Señor está con nosotros, vamos en su reino, y no importa que nos ataquen, no importa, porque el Señor ya nos dijo que nos van a atacar, porque el mundo es así, ¿no? Entonces estamos hablando del templo de nosotros. Nosotros, Exactamente. claro, Cristo Exactamente, dijo, exactamente. lo Cristo que, dijo, yo destruí este templo, lo por eso, reconstruiré en pues tres yo voy a días. eso, ¿no?
Ah, ¿no? Ahí está, Exactamente. más literal imposible. O sea, dice Cristo mío, por yo eso este te templo lo digo, voy a, ¿no? o sea, que Jerusalén es, sí, sí, pues destruyeron el templo, pero ahora estamos en otro tiempo, que somos el ¿No? templo ¿No? del Ajá, Espíritu Santo. exacto. ¿No? Quieren Por otra. eso, A la samaritana dijo, los verdaderos adoradores se adorarán en espíritu y en verdad. O sea, ¿qué más quieren? ya O sea, está, no hay un ya monte, no está, hay un templo, no hay nada, ¿no? Porque los samaritanos oraban en otro lado, ¿no? Tenían su monte, ¿no? claro. Entonces, ¿qué más quieren? ¿Qué otras pruebas necesitan más que un coeficiente dos citas de nuestro Señor? ¿No? El que verdadero orador orará en espíritu y de verdad y no importa dónde esté, ¿no? Porque en el fondo nosotros somos el templo del espíritu. Y dos, que el Julio, Señor mismo dijo Julio, que sí. ese es el texto que nos protege de los instrumentos. No, el texto de los instrumentos es no, de Hebreos, pues que acuérdate de Hebreos. Es que siempre hemos dicho, nosotros lo hacemos con espíritu y en verdad, ¿no? Espíritu lo que ¿No? tú tienes dentro, y en verdad es palabra, lo que sale de ti, ¿no? Por eso te Ujú. digo, siempre se tomó ese texto también, No, ¿no? también, ¿no? Pero sobre todo usan el texto, ¿no? Usan lo que, de fruto de voces que alaban al Señor, ¿no? También, No, claro. que es de, si no me equivoco, es de Hebreos, si leímos en el estudio de Hebreos, ¿no? A ver, sigamos, y esto es interesante, porque mírense cómo cambia la perspectiva según tengas tú claro, ¿no? Las promesas de Dios, las promesas de Jesús, ¿no? Hay un himno que cantamos, ¿no? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Ahí está, ¿ves? ¿No? Claro. ¿No? Entonces, si tenemos claro las promesas, ¿no? Nosotros viviremos con esperanza, con fe, ¿no? Versículo 9. Hermano Julio, Sí, hermanito Julio, discúlpeme que no, interrumpa. no te Para preocupes. entender todo esto más claro, yo sé que usted es un buen maestro y para No qué, no que me digas que aprende mucho. me manejo. No, pero mire, para la próxima clase, o sea, sería bueno tomar todo el Didaché de los apóstoles. No sé si lo podría, bueno, para la próxima clase, para entender todo esto, el Didaché de los apóstoles nos va a aclarar muchas cosas que sería bueno que usted lo enseñe para la próxima. Ahí está, voy a buscarlo, porque yo lo tenía, me acuerdo a ver, comprenderán que uno hace mudanzas y Para el próximo mudanzas. curso, Ajá, claro, no claro. está, sí, para el próximo curso, el Didaché, y ahí vamos a entender todo esto del templo, del bautismo y tanta cosa que a veces nos confunde. No, sí, no, sí, que las Bautismo. enseñanzas apostólicas, ¿no? Entiéndase bautismo, ¿por qué? Pues porque hacemos el servicio el primer día de la semana, por qué tomamos el pan el primer día de la semana, todas esas cosas del bautismo, ¿no? Todas esas doctrinas apostólicas, eh, como buenos humanos que somos, ¿no? Las vamos adaptando, ¿no? A nuestra cultura, a nuestros medios, a nuestras necesidades, ¿no? Está bien. Yo creo que a veces el ser humano se pone demasiado creativo, ¿no? Pero la idea es ser lo más, ¿no? O actuar o hacer las cosas lo más fiel a la palabra del Señor o a las enseñanzas apostólicas, ¿no? Y Le Didaché es un libro interesante porque vemos justamente cómo se va, por cositas se va torciendo un poco las enseñanzas apostólicas, ¿no? Este, pero voy a tomar sugerencia esto de Calixto, muy buena sugerencia. Tú me quieres poner así, en modo, en modo investigador. Pero bien, vale. Versículo 9. En el texto bíblico encontramos la frase no se quejen, ¿no? ¿No? Que quiere decir literalmente no suspirar o gemir, como por ejemplo dice en 2 Corintios 5:2, ¿no? Con la preposición en, de, ¿no? O en contra, ¿no? Dice, no se quejen uno de otros, o en Reina Valera 60 dice uno contra otros, dice, ¿no? ¿No? Entonces quiere decir, entonces, si queremos traducir literalmente, lo cual no tendría mucho sentido en español, pero sí les digo, sería que gemir con queja, ¿no? Ahora, los problemas
tienden a hacer que los impacientes se quejan incluso de los más cercanos a ellos, ¿no? Pablo usó una palabra diferente para describir Israel, por ejemplo, en 1 Corintios 10:10, pero el pecado es el mismo, ¿no? Ejemplos. Los israelitas en el desierto perdieron su paciencia. ¿Y qué pasó? Empezaron a murmurar unos de otros, ¿no? Y no solamente unos de otros, sino contra Dios también. Los discípulos de Cristo tienen que ser entonces pacientes unos con otros, ¿no? Así como son con sus perseguidores pacientes, con más razón tienen que ser pacientes unos con otros. Ahora, quejarse contra los hermanos es arriesgarse a la condenación del Señor cuando venga, ya que estamos hablando de la segunda venida, ¿no? Juzgará tanto a los suyos como a los opresores, ¿no? ¿No? ¿Y de quién estábamos hablando antes en de 5, capítulo 5, del 1 al 6, sobre todo de los ricos, ¿no? De los ricos, de los opresores ricos. La declaración que está en el texto bíblico, el juez ya está a la puerta, refleja las mismas palabras de Jesús, ¿sí? Por ejemplo, eso también dice Jesús, nuestro Señor, en Marcos 13:29 y en Mateo 24:33, ¿no? Ahora, ¿quién es el juez que está a la puerta? ¿No? Es Cristo, Cristo mismo, ¿no? Entonces, Él es el juez. Quien, así como en su disposición para perdonar y recibir a los que yerran, ¿no? También está como juez listo para abrir la puerta para ver a sus siervos que esperan su venida, ¿no? Sabemos que el Señor está a las puertas esperando entrar en cualquier momento, ¿no? Entonces, si sabemos esto, murmuraremos, ¿no? En esas circunstancias, ¿no? Acuérdense que Cristo es juez, ¿no? Y también es abogado, ¿no? Acuérdense el primero de Juan, primero de Juan, segundo de Juan, que dice, no, no, nosotros, no pequen, hermanos, no pequen, hijitos, no pequen, dice Juan, ¿no? Pero si pecan, ¿no? Abogado, Abogado tenemos en nuestro Señor, ¿no? ¿Sí? Por eso que digo, el juez es Cristo y también tiene la disposición para perdonar, ¿no? A los que cometen errores, a los que hierran, ¿sí? Versículo 10. Santiago todavía está pensando en los lectores a quienes se les roba el jornal. Acuérdense que eso es así arranca el capítulo 5, ¿no? Los que les roban el jornal. Los ejemplos suelen ser el mejor medio de enseñanza, ¿no? Acá Santiago usa muchos ejemplos, ¿sí? El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos a quienes soportaron las dificultades, ¿no? Por ejemplo, en Hebreos 10:39, nosotros no somos los que se vuelven atrás, dice, ¿no? Hablando de la iglesia, ¿no? De los cristianos. El texto bíblico nos dice, ejemplo de sufrimiento y de paciencia es paciencia en la aflicción, ¿sí? Y el término sufrimiento, que en Reina Valera 60 es aflicción, es la palabra griega para desgracia, ¿sí? ¿No? Entonces podemos leer ahí, podemos reemplazar tranquilamente sufrimiento o aflicción, según tengan la versión que tengan, por desgracia. Compare con 2 de Timoteo 2:9, donde también se habla de esto, ¿no? De desgracia, de sufrimiento, de aflicción. Ahora, la retención de sus salarios, de los salarios de lo que menciona el texto bíblico, es tal desgracia, ¿no? Entonces, esa es la desgracia, es una desgracia que uno no le paguen cuando uno ha trabajado, ¿no? Es una desgracia total, porque uno no, a veces, y un país como el nuestro, uno vive, hay muchísima gente que vive el día a día, ¿no? Ahora, sin embargo, los profetas también habían sufrido agravios y perseveraron en medio de ellos sin quejarse, ¿no? Entonces, por eso es que se les menciona a los profetas en el texto bíblico. Por último, para cerrar este bloque y pasar al bloque de un versículo, pero que es muchísimo más que hablar.
Santiago mismo había llamado dichosos a los que pacientemente sufren. En Daniel tenemos bienaventurado el que espere, ¿no? Pablo había descrito el propósito de la lectura de las escrituras del Antiguo Testamento diciendo, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las escrituras, ¿no? Esto está en Romanos 15:4. Ahora, los lectores de Santiago, de las cartas de Santiago, habían sabido de Job. ¿Y cómo sabían de Job? Porque recordemos que esta carta, ¿a quién ha sido dirigido? Sobre todo a judíos cristianos. Y todos los judíos, ¿no? Han sabido, ¿no? De Job al leer las escrituras en las sinagogas, ¿sí? Sin embargo, la palabra no debe limitarse a esto. A cada niño se le enseñaba la historia de Israel desde la infancia, ¿no? Cosa buena de los judíos hasta ahora, ¿no? Los judíos, no, los religiosos, obviamente, enseñan, ¿no? La historia, la palabra de Dios desde pequeños, ¿no? Lo cual tratamos nosotros también de hacer lo mismo con nuestros pequeños también, ¿no? Eh, Hermano Julio, sí, una pregunta. Entonces, ¿esa es la razón de que como por tradición oral lo llevaban los judíos al libro de Job para que no sea un libro apócrifo, para que esté dentro de los libros canónicos? ahora el libro de Job tiene, es medio controversial, no por el Ujú. contenido, sino por cómo llegó ahí y cómo se debe considerar. Hay una escuela que la considera un libro poético, ¿no? O un libro o sapiencial, ¿no? O sea, ustedes saben que son los libros poéticos sapienciales, ¿no? Salmos, Cantar de los Cantares, Proverbios, ¿no? ¿No? Eclesiastés, ¿no? Y hay unos que meten a Job ahí. O sea, para algunos, Job es ficción. O sea, poético. Claro, o sea, es ficción. Porque si ustedes leen el Job, me imagino que ustedes han leído Job y lo han leído más de una vez, tiene un formato de escritura como si fuese una obra teatral, ¿no? Tiene Ujú. momentos, ¿no? ¿No? Es como que, ¿no? Acto uno, acto 2, o sea, pasa esto, es de Job hablando con su esposa, ¿no? Job, o sea, tiene momentos, ¿no? Y hay gente que dice, no, este libro no es un libro no es un libro histórico, ¿no? Sino es un libro poético, ¿no? Pero hay otra escuela que dice, miren, Santiago lo está citando como un hecho, ¿no? Como un ejemplo. Esto es un indicativo de que este libro no es un libro poético, sino es un libro histórico, ¿no? Y es más, hay gente que pone a Job que fue un libro que se escribió muchísimo antes de, por ejemplo, hay gente que lo pone delante del Pentateuco, otros que lo ponen ya casi al final ¿no? De los tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? En fin, Job siempre va a tener ese aire de intriga, ¿no? Pero acá, en lo que nos refiere a nosotros, aquí en Santiago, Santiago lo toma como un libro histórico, ¿no? Porque yo no citaría como ejemplo a un personaje de ficción, ¿no? No es un personaje de ficción para Santiago, ¿no? ¿Y qué es Pero lo que Judas sobre? también Judas Sí, también menciona a Enoc también lo menciona Judas y no está como un libro canónico. Judas lo menciona a hay Enoc. muchos libros que no son canónicos ni siquiera para el judaísmo, pero que son citados en las escrituras. No es solamente el libro de Enoch, ¿ah? Son varios. Y Enoch es un libro canónico para la Biblia copta, la Biblia etíope, ¿no? Que por cierto, lo tengo en PDF si a alguien le interesa.
Pero el libro de Enoch es un libro es un libro complicado de leer. Pero, como tú bien dices, Judas lo considera, Judas que es el otro hermano de Jesús, ¿no? Aparte de acá, del que estamos estudiando. Eh, y no es el único libro que he citado, como este... Le voy a pasar un artículo de todos los libros que no están en el canon, ni judío, ni obviamente ni en el nuestro, que son citados en la Biblia, ¿no? Pero lo que nos importa es lo que está en las escrituras, ¿no? ¿Sí? Porque del libro de Enoch lo que cita es de Moisés, ¿no? Si mal no recuerdo. Si tú te recuerdas, listo, lo que dice Judas sobre Enoch. Pero bueno, entonces, para efectos de este estudio, Santiago considera a Job como un personaje histórico, no como un personaje de ficción. Ustedes van a encontrar libros, ¿no? Yo sé que ustedes son personas curiosas, ¿no? Eh, donde consideran a Job, algunos consideran a Job como un personaje de ficción, ¿sí? Pero no, ¿no? Entonces, como les decía, la historia de Job es conocida, era conocida, ¿no? Por los judíos de ese tiempo, ¿no? Entonces, eso es un gran indicativo de por qué esta carta se considera que va principalmente para judíos cristianos, como Santiago mismo, ¿sí? Entonces, Job es un ejemplo de paciencia, ¿no? Y no solo un ejemplo, es un ejemplo sobresaliente de paciencia. Y es un ejemplo bien conocido, ¿no? Por esta virtud. Los judíos eran un pueblo, ¿no? Que sufría desde la antigüedad. Y el ejemplo de Job estaba entonces presente en su memoria y disciplina. Tanto en el Antiguo Testamento como en la literatura judía se ensalza su paciencia. Ezequiel también lo cita a Job, ¿sí? Santiago lo incluye a él y a Elías, ¿no? Junto con Abraham y Rahab como ejemplos, ¿no? Entonces, la experiencia de Job muestra el propósito del Señor, ¿no? El Señor lo bendijo más al final de su vida que antes de sus pruebas. Entonces, la escritura dice esta frase, ¿no? Saben también cómo lo trató el Señor al final, ¿no? A Job, ¿no? Que nos lleva a la demostración de que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El resultado de la doble restitución a Job prueba la misericordia y piedad de Dios, ¿no? Del Señor. Santiago quiere asegurarles entonces a los lectores que el Señor no es menos con ellos, sí, no, condición, sí soportan sus problemas con paciencia como lo hizo Job, ¿no? Hermanos, comentarios antes de pasar al versículo 12. Primero generales globales, ya ahora que tenemos toda más o menos la idea completa, ¿no? Hemos hablado de que hay que tener paciencia y perseverar, ¿no? Y esa sería más o menos la idea general, ¿no? Eh, hasta, hasta el final, o sea, menciona el texto el día del Señor, ¿no? La venida del Señor, a parucía, como es conocido teológicamente, ¿no? La venida del Señor, ¿no? Ahora, como digo, la vida cristiana tiene condicionantes, ¿no? Eh, ¿Qué nos pasaría si no perseveramos? Bueno, ya los, los que, los que somos, los que no somos calvinistas, como nosotros, ¿no? Pensamos que se pierde, ¿no? Aquello por lo cual estamos tanto luchando, ¿no? Si nosotros queremos, ¿no? Si nosotros decidimos, ¿no? Abiertamente, pues, darle la espalda al Señor, ¿no? Los escucho, hermanos, no, yo mucho hablo.
Listo, entonces pasamos al versículo 12, ¿está todo claro? Sí, está claro, mano, está claro. Listo. Entonces el versículo 12, en, en, en líneas así, en primer vistazo, cuando uno lee este versículo 12, eh, es no debo jurar, ¿no? Y de este versículo nos agarramos para decir nosotros no debemos jurar, ¿no? Y ahora vamos a ver que no es tanto así, ¿no? Hay excepciones por las cuales sí podemos prestar juramento, ¿sí? Y hay diferentes formas de jurar, no solamente diciendo yo juro, ¿no? Estás jurando. Hay formas, ¿no?, de jurar sin decir jurar. Entonces, la preposición pro. Ah, no, pero no hemos leído el texto. Ah, mira, me estaba olvidando. Vamos a leer el texto en diferentes versiones. ¿Está? ¿Se ve? Creo que sí. Ahí estamos. Santiago 5:12 en Reina Valera Contemporánea dice lo siguiente: pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. De lo contrario, caerán en condenación. Reina Valera del 60. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Pero que no, para que no caigas en condenación. La NBI dice: sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y que su no, para que no sean condenados. Por último, la nueva traducción viviente dice: pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Ujú. La preposición griega pro quiere decir preferencia, especialmente. Por lo tanto, no es temporal, ¿no? No es lo primero que tienes que hacer, sino que es lo más importante tener en cuenta, dadas las circunstancias, es no jurar, ¿no? El verbo quiere decir entonces dejar de jurar, y ya que la prohibición es del tipo que prohíbe, ¿no? La prohibición que prohíbe, para la redundancia, la continuación de algo, ¿no? Santiago sabía, perdón, que la práctica frecuente de juramentos era algo común entre los judíos, ¿no? Como el mismo Jesús lo había mencionado. Y quiero que uno de ustedes vaya a Mateo 23, versículo 16 al 22. Porque este versículo está bien amarrado a eso. ¿Sí? 23, Mateo 23, versículo 16 al 22. del 23 al, No, Mateo 23, versículo 16 al 22. ah, Ujú, del 16 al 22. ujú. Dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque cualquier
¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ujú. Ujú. De ahí vamos a ver otro texto, pero vamos teniendo en mente esto que dice Jesús, ¿sí? Ahora, la frase no juren es casi una cita literal, porque aquí acá Santiago va a usar casi una cita literal del lenguaje de Jesús en el Sermón del Monte. Y acá está el segundo texto de hoy, ¿sí? El segundo texto que vamos a tener que leer, que es también Mateo, capítulo 5, versículos del 33 al 37, ¿sí? A ver, yo 33 no... al Mateo 37. 5, de 33 al 37. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, y por Jerusalén, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacerlo blanco o negro un solo cabello. Pues sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque el que es más de esto, del mal procede. Ujú. Ujú. Entonces Santiago está citando casi esto de aquí, ¿no? Está citando Sí. Mateo 5, 33, 37. Bueno, está citando a su hermano. Y Santiago cambia el tiempo del verbo haciendo en todo caso que la prohibición de Jesús sea más aplicable a la situación. ¿A qué situación? A la de dejar de jurar, ¿no? Ahora, también omite la frase en ninguna manera de Jesús y acorta lo excluido como norma de juramento, ¿no? ¿Qué norma de juramento dijo Jesús, por ejemplo? No, por Jerusalén, ¿no? Por el cielo, por la tierra, por tu cabeza, dice Jesús, ¿no? Pero acá Santiago las omite, ¿no? Santiago omite Jerusalén y por tu cabeza, ¿no? ¿Sabes? Ajá. Entonces, en lugar de esto, Santiago dice por ninguna otra cosa, ¿no? Acá como generaliza un poco la cuestión de los juramentos, ¿no? Entonces, dado que el pasaje de Santiago es ciertamente una cita y repetición de las palabras de Jesús, debe entonces, o debería tener, la misma interpretación, ¿sí? Entonces, la declaración, ni por el cielo ni por la tierra, repite en parte, lo que hemos leído en Mateo 5, 33 a 37, ¿no? Que son palabras de Jesús. Los judíos evitaban el uso del nombre de Dios y sostenían que los juramentos de este tipo no eran vinculantes, ¿no? Jesús enseñó, ¿no? Que todos los juramentos eran vinculantes, ¿no? Ahora, ¿hay excepciones? Sí, hay excepciones menores. En Levítico, en Números y Deuteronomio, las citas están en los puntos de estudio. Ahora, en casa lo leen con mayor paciencia. Pero en línea general los juramentos eran vinculantes, ¿sí? La tierra, ¿no? Era el estrado de los pies del Señor, de Dios. Por lo tanto, la tierra es sagrada, ¿no? El cielo también es sagrado porque es el trono de Dios, dice el texto en Mateo. Un juramento por cosas similares es tan vinculante como uno mediante en nombre de Dios, ¿sí? Santiago entonces luego varía la construcción. En las frases anteriores, Santiago dice, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ¿no? Entonces, usando el acusativo de juramento para expresar lo que uno jura, ¿no? Ahora dice literalmente, no juren por ninguna otra cosa, ¿no? Que quiere decir que no se ha de hacer ningún otro juramento del mismo tipo, jurando por cualquier otra cosa del mismo tipo, como por ejemplo el cielo o la tierra.
La palabra otro es la palabra griega alos, que generalmente quiere decir otro del mismo tipo, en comparación a heteros, ¿no? Heteros que es cosas de tipo diferente, ¿no? Eso es importante porque depende de si Santiago está prohibiendo absolutamente los juramentos, ¿no? Hasta el momento estamos entendiendo que sí, ¿no? Santiago está prohibiendo absolutamente los juramentos. Porque Santiago usa el término ni por ninguna otra cosa para abreviar, acuérdense de esto, abreviar su cita de Jesús. Y quiere decir no con otro juramento como estos. ¿Sí? Hay una bolsa metida, dos, tres de estos, al lado de la... Fíjate. Ah, ya. Entonces, eh, como le decía, Santiago usa el término por ninguna otra cosa como abreviatura por todo lo que dice Jesús, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Ni por el cielo, ni por la tierra, ¿no? ¿Qué más dice? Ni por Jerusalén, ni por tu cabeza, ¿no? Son cuatro cosas que dice Jesús, ¿no? Ahora bien, las palabras de Jesús bien entendidas, y por eso que es importante que hayamos leído los pasajes de Mateo, tampoco prohíben en absoluto los juramentos, ¿no? ¿Por qué? Y como digo, tienen que ser, estos dos textos deben ser tratados igual, porque Santiago está citando Mateo, ¿sí? No juren de ninguna manera ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. La frase entonces en ninguna manera no tiene un significado absoluto. Sin embargo, modifica las cosas distribuidas en las prohibiciones y equivale a nuestro idioma a decir, no jures por estas cosas en absoluto. Sin embargo, no prohíbe los juramentos hechos en nombre de Dios, ¿no? Ni Cristo ni Santiago prohíben los juramentos civiles o religiosos solemnes que hacen en nombre de Dios, ¿sí? ¿No? Los que nos hemos casado, ¿no? Hace un juramento. Hace un juramento delante de Dios de que vamos a, ¿no? A que la Somos muerte se pare. hasta que la muerte nos separe, ¿no? ¿No? De que vamos a ser un solo cuerpo, ¿no? Hermano Julio, Sí, o sea, jurar en sí no es decir yo juro, ¿no? También uno puede decir, ¿no? Yo mañana me lo voy a visitar al hermano Julio, sí o sí. Ese es un juramento porque quiero cumplir algo que quizás mañana no puedo poner, una enfermedad o algo me pasa o algo sucede, ¿no? Pero digo yo sí o sí. Entonces, acá yo veo que hay un asunto muy pendiente que es en cuanto que los judíos tenían un problema, nunca podían mencionar el nombre de Dios. Y al no mencionar el nombre de Dios, ellos decían por el cielo, por la tierra, por no mencionar el nombre de Dios. Y aquí Jesús cambia la perspectiva, ¿no? Que sí se podía jurar, y uno de ellos, por ejemplo, es el juramento del matrimonio, ¿no? ujú, Eso es lo que se refiere, porque no es necesario decir yo te juro para juramentar. O no es igual como decir, ¿no? No es necesario decir te maldigo para poder maldecir a alguien. Yo puedo decir, quiero que su carro del hermano se destruya o se choque, ¿no? Es una forma de maldecir. Entonces también tenemos que interpretarlo de esa manera también al juramento, ¿no? Porque no es decir te juro, para decir, jurar es querer cumplir algo sí o sí. Y que el matrimonio debería cumplirse sí o sí hasta el final, pero a veces no sucede, ¿no? claro, por eso digo, el principio de no jurar, como lo tenemos a veces en nuestra cabeza cuando leemos este pasaje, no es absoluto, ¿no? ¿Por qué? Porque las escrituras nos van a dar ejemplos de que hay juramentos, ¿no? Julio, Sí, Ramón. es que nos hemos acostumbrado, ¿no? No, yo juro, cuando dices antiguamente, ¿no? Juro, o sea, el mandamiento, ¿no? No juráis su santo nombre en vano, ¿no? Ujú. Entonces nos agarramos, pues, juro por mi hijo,
Juro por mi esposa, juro por mi amigo. O sea, ya reemplaza solamente, pero por no decir, porque entiendes de que no lo debes hacer, ¿no? En principio, Mm, eso es lo que aprendí, ¿no? No juráis su santo nombre en vano. Mm. claro, entonces ya arrancamos que Cristo nos da cuatro prohibiciones, ¿no? ¿No? Cuatro prohibiciones, ¿no? Entonces ya tenemos que no debemos jurar ni por el cielo ni por la tierra, ¿no? Y están explicados ahí, ¿no? Porque el cielo es el trono de Dios, la tierra es el estrado de los pies de Dios, ni por Jerusalén, que es la ciudad del rey, y por tu cabeza, porque tú por tu cabeza, o sea, tú no manejas, ¿no? Y el decir la cabeza no es, o sea, entendamos, y pone el ejemplo del texto en Mateo, de que tú no puedes manejar la naturaleza, ¿no? O sea, no puedes, ¿no? Tú no puedes hacer tu pelo blanco ni negro, no puedes manejar, ¿no? Cosas que Dios solamente puede manejar, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho que, por ejemplo, hay juramentos, ¿no? Civiles y religiosos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que un congresista cuando está jurando es cristiano o es católico? ¿No? Cuando le sacan la cruz, ¿No? Le sacan la cruz, le ponen la Biblia y en vez de decir yo juro, no dice yo juro, dice yo prometo, ¿no? ¿Y por qué dice sí, yo prometo? Porque justamente se agarran de este versículo de Santiago 5:12, pero, donde dicen que no puedo jurar. Pero acá, como les, queremos, si logro hacerme entender de que no es un absoluto esto de juramentos, este, creo que me voy a ir, voy a poder dormir tranquilo esta noche. Como digo, el primer ejemplo está esto. Los juramentos civiles o religiosos se hacen en nombre de Dios. ¿Sí? Yo me caso y en el nombre de Dios, o sea, formo formo una familia, ¿no? Me caso, formo una familia, ¿no? Me comprometo ante Dios, respetar, y cuidar ese patrimonio, ¿no? Entonces, ¿estamos haciendo un juramento? Sí, estamos haciendo un juramento en el nombre de Dios. Eh, Jesús también hizo juramento, ¿sí? Vayamos a Marcos 8:12. Yo lo voy a leer, ya. sí, para que no estemos paseando por nuestras Biblias. Vamos a ponerlo acá más rápido en internet. Eh, y quizás, mira, esto no se va a entender como un juramento, pero es un juramento. Dice, lanzando un profundo suspiro, Jesús dijo. ¿Por qué pide esta gente una señal? De cierto les digo que ninguna señal se les concederá. ¿No? Esto leí en Reina Valera Contemporánea y ¿no? Se les va a dar estas, ¿no? O sea, él está diciendo que no hay ninguna forma de que esto suceda, ¿no? Es un juramento, ¿no? Juro por esto que no va a pasar, ¿no? Si lo queremos entender así, ¿no? Y bien fue el comentario de Calixto que dijo que a veces los juramentos no están expresados como solemos entender los juramentos, con la palabra jurar, ¿no? O su conjugación del verbo jurar, ¿no? A veces están dichos de esta forma también, ¿no? ¿No? Entonces, Pablo también hizo juramentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a 1 Tesalonicenses 5:27. Yo también lo voy a poner acá en nuestra Biblia de Internet, ¿no? ¿No? Le encargo, os conjuro por el Señor, dice Reina Valera 60, por acá se entiende mejor, ¿no? Que esta carta se lea a todos los santos hermanos, ¿no? Porque Reina Valera contemporánea no se entiende bien, o sea, no se entiende en el sentido de que la palabra jurar no sale, ¿no? Dice, les encargo en el nombre del Señor, ¿no? O sea, en el nombre del Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos santos, ¿no? Entonces aquí está haciendo ¿no? un juramento en el nombre del Señor para que esta carta sea leída a todos los hermanos de la congregación de Tesalónica, porque estamos leyendo tesalonicenses, ¿sí?
Entonces la palabra de jurar y tiene el acusativo de juramentos. Ahora, regresemos a nuestro texto de Santiago 5:12. El texto dice esta declaración: cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Esto es textualmente lo que Jesús dijo, ¿no? ¿No? Repite entonces las palabras de Cristo. Esto debe interpretarse en contexto. Los judíos hacían los juramentos menores y afirmaban que no eran vinculantes, lo que Jesús llamó hipocresía, ¿no? Esto hacían, ¿no? Lo que leímos primero, ¿no? El pasaje de Mateo 24, ¿no? ¿No? Jura por la, ¿no? Por el oro y no por el templo que lo hacen, ¿no? Entonces dice, esto es hipocresía, dice eso, ¿no? Esto hacía que los juramentos que eran vinculantes según la ley, ¿no? Que decía la ley, cumplirás tus juramentos al Señor. Entonces, estos juramentos fueran meras blasfemias, ¿no? Por lo tanto, Jesús quiere decir que en conversaciones ordinarias se deben evitar, ¿no? Los juramentos que no tienen el nombre de Dios, sean estos o no vinculantes, ¿sí? Y simplemente dar su palabra. ¿Vas a hacer esto? ¿Sí o no? Sí, no, ok, ahí queda, ¿no? Y esto nos deja en libertad de usar juramentos en el nombre de Dios cuando se nos exija o solicite. Ahora, decir más que sí y no, mediante el uso de juramentos menores cuando no se consideran juramentos en absoluto, es llevar al usuario de estos juramentos a un acto de profanidad. Por lo tanto, llevarlo a juicio o condenación, como dice el texto, ¿sí? Jesús había dicho lo que es de más de esto, ¿no? Proviene del mal, ¿no? Ya que una persona será condenada o justificada por sus palabras, ¿no? Ahora, hay toda una gama de enseñanzas bíblicas sobre los juramentos, ¿no? Y todas son instructivas, ¿no? Como por ejemplo, Moisés prescribió que los juramentos debían ser en nombre de Dios, ¿no? El tercer mandamiento no prohibía los juramentos, y se aseguró de que se tomaran en serio con la intención de cumplirlos en lugar de que el nombre de Dios se tomara a la ligera. Entonces, si uno jura, ese juramento tiene que ser cumplido. En Levítico 19:12 dice, no juren falsamente en mi nombre. Y en Números 30, versículo 2, capítulo 30, versículo 2, dice, cuando alguien haga un voto al Señor o a un juramento que lo comprometa, no deberá faltar a su promesa, o por dicho a su palabra, sino que hará todo lo que se haya comprometido, sino que hará todo lo que se haya comprometido a hacer, ¿no? Si hiciste un juramento, tienes que cumplirlo, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo que sí se puede jurar, ¿no? El Antiguo Testamento usó una variedad de construcciones para expresar juramentos. Algunos de estos se relacionan directamente con la enseñanza del Nuevo Testamento. Ahora, la palabra más común, ¿no? Vamos a hablar un poquito de palabras en hebreo y en griego, ¿sí? La palabra más común en hebreo para jurar es sabah, ¿no? Suele seguir de la preposición be, ¿no? En hebreo, que es por, o sea, por aquello lo que se jura, y ¿no? Que es a, ¿no? A expresar a la persona a la que se hace el juramento, ¿no? Entonces, en griego, la Septuaginta lo traduce generalmente como omumi, ¿no? Y esta palabra omumi de jurar está 173 veces en la Septuaginta, ¿sí? Eh, Hay varias construcciones diferentes que lo siguen para expresar aquello por lo que se jura, ¿no? El más importante es el acusativo de juramentos. Por ejemplo, vamos a citar algunos ejemplos para que entendamos. En Génesis 21:23, acá jurar aquí por Dios, ¿no? Que en griego es tonteon, o sea, por Dios, ¿no?
Compare en otras variaciones, en Deuteronomio 32:40 jura por mi mano, en Josué 9:18 por Jehová, ¿no? O por el Señor, en el nombre de mi Dios, en Proverbios 39, vive Jehová, y obviamente estoy citando también Reina Valera, ¿no? 60, porque la 60 es más transliteral, ¿no? O sea, usa palabras más pegaditas al griego. Vive Jehová en Oseas 4:15 y en o por el Dios de verdad en Isaías 65:16. Y esta es una forma estándar en griego desde los tiempos más remotos para expresar, ¿no? Un juramento, ¿no? En el nombre de Dios, vive Jehová, ¿no? Por mi mano, por el Dios de la verdad, por Dios de verdad, ¿no? Entonces tenemos varias formas en las que se hacen juramentos en el Antiguo Testamento, pero precisamente leyéndolo desde la óptica de la Septuaginta, o sea, desde el griego, ¿sí? Ahora, Inclusive, sí, Calixto, dime. inclusive, hermano, el decir amén, ¿no? Por ejemplo, cuando uno no está escuchando bien la palabra y de repente el orador o el que predica está diciendo una cosa por otra, en este caso mayormente se den los diezmos, mencionan a Malaquías y dicen amén, así sea, o sea, están aceptando eso, o sea, están jurando por el diezmo, ¿no? Un juramento que sin quererlo lo van a decir. Y hay que tener mucho cuidado cuando alguien predica, ¿no? Pues no puede ser todo amén. Claro, ¿qué significa amén en griego? ¿No? Así sea, o desierto, ¿no? Desierto, o lo cierto, esto es cierto. Ustedes han visto pasajes bíblicos donde Jesús dice, de cierto, os digo, ¿no? ¿No? Les digo, ¿no? Y el de cierto es amén, amén. ¿No? Amén, amén, dice Cristo, ¿no? Entonces, en el texto, obviamente, no, en el texto que está escrito en griego, se lee amén, amén, ¿no? O sea, como es certeza, ¿no? Es como, es en cierta forma, o mejor dicho, es una forma de jurar, ¿no? Porque yo estoy dando una certeza, ¿no? ¿No? Como la pésima, y no sé qué se le habrá ocurrido esto de los que creen en la teología de la, ¿no? De la prosperidad, ¿no? ¿No? Yo declaro, esto va a ser así, ¿no? Entonces, atribuyéndose cosas que son únicas y exclusivas de Dios, ¿no? O sea, de manejar las cosas, bueno, pero que te dé cuidado, ¿no? ¿No? ¿En qué momentos y qué momentos dice amén, ¿no? Eh, Como les decía, el verbo jurar no tiene que ser necesariamente expresado, ¿no? Eh, Hay partículas declarativas en griego como ma, men, ne, ¿no? Que acompañan el juramento. O sea, esas partículas son en griego, no perdí mi capacidad de habla todavía. Y la partícula negativa ou, ¿no? Y la afirmativa nai son bastante típicas. Entonces, ya que está de moda la Ilíada y la Odisea, ¿no? El otro día vi no, hace poco ha sido la Feria del Libro, ¿no? Ustedes, de repente, a ustedes que les gusta leer, ¿no? Eh, y me acuerdo que en el colegio, nos obligaron a leer la Ilíada y la Odisea, ¿no? Y obviamente, siendo yo escolar de 14 años, me parecía el libro más aburrido, ¿no? ¿No? Y me acuerdo haberlo comprado en esos libros celestitos de la editorial Mercurio, no sé si se acuerdan de esas épocas, ¿no? Que había la editorial Mercurio. No, pero ahora ya hay así como nuestras Biblias, ¿no? El otro día vi en esta librería famosa, más conocida que es Crisol, ¿no? La Ilíada y la Odisea, ¿no? ¿No? Respetando el texto griego, ¿no? Qué bonito, dije, ay, mira, como, este, y en la Ilíada, ¿no? Eh, hay un texto, ¿no? Que nos va a ayudar a entender un poco, lo que estamos hablando, ¿no? De esto de las proposiciones y cómo se juraba en esos tiempos. Hay un texto que dice,
porque nadie de Apolo te impondrá las manos. No es un juramento, o sea que nadie te va a tocar, ¿no? Nadie de Apolo, ¿no? ¿Y cómo se leía esto en griego? Sobre todo porque nadie de Apolo, o gar Apolona, ¿no? Lo que les decía, partículas declarativas, ma, me, ne, ¿no? Acá vemos o, ma, ¿no? Gar Apolona. O sea, es una forma de jurar, ¿no? ¿No? Te juro, ¿cómo leeríamos ahora adaptado a nuestro idioma? Te juro por Apolo, ¿no? Te juro que nadie de Apolo te impondrá las manos, ¿no? Eso lo queremos trasladar ya a nuestro idioma peruano, ¿no? Coloquial, ¿no? Ahora, Moisés juró diciendo en Deuteronomio 4:26, pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, ¿no? ¿Es un juramento? Sí, ¿no? Nuevamente es frecuente en la preposición kata como genitivo por sí mismo, kata emautou, he jurado, ¿no? Y eso donde sale en la Septuaginta en Génesis 22:16. Espero que no se me pierdan, si se me pierden un poquito me pasan la voz, ¿ah? ¿Sí? Hay diferentes formas de jurar. Por ejemplo, acá sí en el texto bíblico sale como juramento, Génesis 31:53. Y Jacob juró por aquel que era el temor de Isaac su padre, ¿no? Eh, ¿No? Por ejemplo, en Éxodo 32:13, jura por ti mismo, ¿no? ¿No? La otra construcción típica es seguir el verbo con el dativo simple, ¿no? Por mi nombre, ¿no? O en nombre de, ¿no? Eh, en algunos casos podría aparecer la preposición o epi, ¿no? Por o sobre, ¿no? Epi es sobre, por eso que es la piel, ¿no? La parte superficial de la piel, ¿no? Que es la dermis, se llama epidermis, ¿no? Epidermis, ¿no? Porque epi es sobre, ¿no? ¿No? Ahora, el otro verbo de la Septuaginta es orquizó, que quiere decir hago jurar a alguien o conjuro a alguien, ¿no? Había jurado por Dios, dice en Crónica, segunda de Crónicas 36:3, ¿no? Y también hay la expresión, ¿no? De juramento, delante del Señor digo, ¿no? ¿No? O delante del Señor se expresa algo, como por ejemplo pasa en Josué 6:26. Ahora, los juramentos hechos ante Dios o ante los ojos de Dios son comunes, ¿no? Eh, igual los que se hacen mediante el uso del te juro por el Señor, o vive Jehová, como dice Reina Valera 60 en Primera de Samuel 28:10. Hasta acá está clara la cosa, ¿sí? ¿No? Te juro por el Señor, ante Dios digo, ante los ojos de Dios. ¿Qué otra forma hay de jurar? ¿No? Por mi nombre, por ti mismo, eh, o pongo de testigos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Moisés dice, yo pongo de testigos el cielo y la tierra. Esa es una forma de jurar, ¿no? Ahora, la forma más distintiva del juramento en hebreo usa la partícula ¿no? En griego, en hebreo, que es sí, y el enfático futuro negativo, ¿no? Se usa con el verbo jurar o con alguna forma de partículas declarativas para indicar la forma del juramento. Ejemplo, ¿no? En Salmos 7, versículos 4 y 5, dice lo siguiente, y voy a comprimir un poco el versículo, ¿sí? ¿Acaso les he pagado mal a mis aliados? ¿No? Si es así, que el enemigo me persiga, ¿no? ¿Se entiende el juramento aquí? ¿Sí? ¿O no? ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. Claro. ¿Acaso les he pagado mal a mis aliados? Si es así, que el enemigo me persiga, ¿no? Acá hay un sujeto tácito,
¿no? Acá estoy hablando, aquí es como hablar en delante del Señor, ¿no? Que no se menciona aquí, pero es una forma de jurar, porque estoy diciendo delante de Dios, yo digo, le he pagado mal a mis aliados, ¿no? Si es así, que el enemigo me persiga, ¿no? Entonces acá es un juramento ante Dios de que no le iba a hacer daño o le iba a hacer algo mal a sus aliados, ¿no? Ahora, si en esta conclusión, ¿no? Esta construcción se usó regularmente como un juramento, ¿no? Por mí mismo hice juramento si de mi boca no salió palabra de justicia, ¿no? ¿No? O sea, es como decir, que me pongan a prueba o que me pongan que lo que yo no, lo que yo haya hecho o dicho no haya sido verdad, ¿no? Son formas que tenemos en los textos bíblicos de juramento, ¿no? Este tipo de juramento, que se cita, por ejemplo, en Hebreos 6:14, cuando el escritor dijo que Dios juró por sí mismo diciendo, ciertamente te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. El Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento. Emplea las mismas construcciones, un mumi, como dice, no juro, y a un mumi aparece 26 veces en el Nuevo Testamento. Y es seguido de la preposición en, ¿no? Y en la preposición en Apocalipsis, Mateo, y por la preposición kata en Hebreos. Jorquizo, conjuro, y también en orquizo compuesto aparecen como en el Antiguo Testamento. Ahora, no los quiero enredar con palabras, vamos a los ejemplos. Marcos 5:7 dice lo siguiente: yo te ruego por Dios. Hechos 19:13, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, ¿no? Pablo definitivamente está usando un juramento cuando les dice en 1 Tesalonicenses 5:26, les encargo en el nombre del Señor, ¿no? Ahora, esto es muy, muy acorde con Pablo, quien frecuentemente con fuertes aseveraciones en el nombre de Dios siempre hablaba, ¿no? A las iglesias, ¿no? Siempre, en 2 Corintios, Romanos, Filipenses, Timoteo, siempre va a ser ese tipo de frases como les encargo, les pido en el nombre de Dios. O sea, son formas de juramento también. En 1 Corintios 15:31, Pablo usa una de las partículas de juramento, que es ne, con el acusativo de juramentos con el verbo omumi, ¿no? Juro por la gloria, ¿no? Lo juro por la gloria. Y compare también con Hechos 18:18 para conocer el voto de Pablo. Y ustedes también van a ver que en el número 6 va a haber este tipo de juramentos, ¿no? Y juramentos no entendidos a veces nosotros como juramentos, pero que sí lo son. Jesús respondió afirmativamente, yo soy, ¿no? Cuando fue conjurado por el sumo sacerdote, ¿no? Por el Dios viviente, para que dijera si él era el Cristo. Pero igualmente significativo es el uso atípico de Jesús de ei, la palabra griega ei, con el futuro enfático negativo, cuando juró que no daría ninguna señal. Y obviamente, nosotros no podemos absolver a Jesús y a Pablo del uso de juramentos, ¿sí? A la luz de esto, la enseñanza de Jesús en Mateo 5:34, ¿no? Y la repetición de Santiago, en este versículo, Santiago 5:12, deben, ¿no? O deberíamos ya entenderla mejor, ¿no? Cuando Jesús dice, no juren en ninguna manera, ¿no? Que dice eso en Mateo 35:34, no debemos entender lo que prohíbe
¿no? Ya entendemos nosotros, o espero que esperamos que lo hayamos entendido, que no debe entenderse que prohíbe absolutamente los juramentos, ¿sí? Cabe señalar que no juren en ninguna manera no va seguido de un punto, sino de una serie de negativos introducidos por la partícula ni, ¿no? O en griego, mete. Esta partícula divide el elemento negativo en sus partes componentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, no jures por, de nuevo repetimos, por el cielo y la tierra, lo que dijo Jesús, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza, ¿no? Vamos a tomar ejemplos paralelos. Jesús le dijo a los apóstoles en Lucas 9:3, no lleven nada. No les dio el mandamiento como un absoluto, ¿no? Lo siguió como en Mateo 5:34 con una lista de detalles, todos introducidos con la misma partícula met. Nada está prohibido excepto los detalles incluidos en las prohibiciones. Esto es como lo que dijo Dios en el Edén. ¿Qué le prohibió a Adán y Eva a Dios? Fue bien específico con su prohibición. De todo árbol comerás, menos del árbol del Del conocimiento. árbol del conocimiento de bien y del mal, ¿no? Es igual aquí, ¿no? No es un absoluto, ¿no? O sea, por eso no debemos entender los juramentos como un absoluto, ¿no? Es bastante obvio, por ejemplo, en el tema de las capas, que se autoriza una capa, ¿no? Eh, en Mateo 5:34 es significativo el hecho de que los juramentos que llevan el nombre de Dios no están incluidos en las especificaciones distribuidas dadas. Entonces, por lo tanto, los juramentos de este tipo no deben considerarse prohibidos, ¿no? Lo que Jesús estaba condenando en sí, en Mateo 23:16, es el uso de los fariseos, ¿no? O mejor dicho, del tipo de juramento usado por los fariseos cuando evitaban, ¿no? Y eso nos ha hecho recordar el Calixto, ¿no? Evitaban el nombre de Dios, ¿no? No podían decir el nombre de Dios y usaban los juramentos menores para no estar obligados a cumplir sus juramentos. ¿Cómo entenderíamos esto? Como yo no puedo jurar por Dios, porque si juro por Dios tengo que cumplirlo, Jurar por la tierra. ¿no? Entonces juro, mira, te juro por mi lapicero, que mira, me lo regaló ¿no? Mi hijo empezó que voy a hacer lo que te dije que iba a hacer, ¿no? Ahora, la práctica repetitiva, ¿no? Y yo decía, no, pero es vinculante, ¿no? Pero no lo voy a hacer, ¿no? Y como no es vinculante y como juro por algo insignificante, entre comillas, hago licencia para hacer o no hacer lo que quiero, ¿no? ¿Eso está bien o está mal? Está mal, ¿no? Entonces, es como decir, nunca voy a hacer, ¿no? Nunca voy a hacer lo que debo hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo, mi palabra no vale nada. Ahora, alguien podría preguntarse, si Jesús está reafirmando los principios del Antiguo Testamento de que todos los juramentos deben cumplirse estrictamente, ¿cuál es la diferencia entre la enseñanza de Jesús y de los hombres de la antigüedad que estaba contrastando? Ahora, la diferencia es que bajo los términos de la ley, ¿no? Un juramento por el cielo, ¿no? Etcétera, etcétera, como Moisés, por ejemplo, usó en Deuteronomio 4:31,
o cualquier otro juramento que no use el nombre de Dios tenía que cumplirse, igual. O de lo contrario, el jurador sería acusado de blasfemia o de jurar en falso a sí mismo. Ahora, sin embargo, dado que estos juramentos se prestaban para la profanación de la forma en que se usaban en la conversación ordinaria, ¿no? Jesús desaconsejó cualquier uso de este tipo de juramentos. Esto equivale a enseñar que todos los juramentos deben evitarse, ¿no? Excepto, ¿no? Regresando a lo que hablamos hace un rato, a los votos solemnes en situaciones civiles y religiosas que deben hacerse en nombre de Dios y no en un nombre menor. ¿Sí? Hasta aquí, hermanos, el estudio de hoy. Los escucho porque me imagino que hay dudas con respecto a los juramentos. Escucho, Calixto, ¿ibas a decir algo? Acerca de uno de los mandamientos, no jurarás el nombre de Dios en vano. Ahí dice claro, ¿no? En vano. Ujú. Claro, no es, Está mencionando que claro, no es que no jures. no está Entonces, diciendo que no jures, no dice en vano. en Está vano. ahí está, en vano. Ujú. O sea, sí se puede jurar, pero no en vano. Sí, es mentira. Si es mentira, si puede ser algo malo, ¿no? Está claro ahí el texto. Ujú. Ahora, Jesús en líneas generales también nos dice en lo que leímos en Mateo, es que los juramentos, todos los juramentos deben cumplirse, ¿no? Porque faltas a ti mismo también, ¿no? O sea, faltas o sea, a lo que Dios pide de ti, ¿no? Entonces, si prometes a alguien, si juras a alguien, ante lo que tú quieras, ante Dios, ante tu familia, tus hijos, ¿no? Tu perro, lo que considere cada uno sagrado, porque ahora hay que ver a qué cada persona considera sagrado algo, igual tienes que cumplirlo, ¿no? Entonces, los juramentos son juramentos, ¿no? Se entiende que, o sea, como dices juramento, ¿no? Cuando dices yo juro, pero algo prometo, ofrezco y no cumplo, eso es jurar. También, También es jurar. También también es jurar. jurar. Claro, pero nos hemos acostumbrado, jurar es yo juro por Dios, yo juro por esto, yo juro, o sea, decir jurar. Pero si yo prometo algo, nunca supe yo de que eso es jurar. Es, es no cumplir. Por eso te digo, o sea, si vamos al estudio, a la escuela de Antigua y porque la Septuaginta y todas esas cosas, lógico, pues, pero por ignorancia hacemos muchas cosas. ¿Mm? Claro, y ustedes pueden, Ahora escuché y decir que decir amén es jurar también, sí, pero es así porque sea, yo sé que es así porque sea. estás dando una certeza. Tú estás declarando como Mm. cierto. Ya, por eso Dios. Decir amén, que, que he aprendido, así sea, o sea, es también jurar. Claro, por eso cuando oramos también, por eso, en nombre del Señor, o sea, cuando pones en nombre del Señor, Aquí estoy nombrando Señor, también estoy estás nombrando Dios. nombrando, Amén. Por eso, pues a eso voy, pues, o sea, estoy nombrando Dios o Señor, ¿no? A eso me refiero. tú ratificas ese juramento, ¿no? Ah, yo puedo hablar infinidad de cosas, estaría yo jurando, entonces, si no sé las palabras o el cambio de idioma, todas esas cosas, ¿no? A eso voy yo. Bueno, Es lo mismo. no tanto en nosotros, ahorita te paso, Calixto, no tanto en nosotros porque nosotros no pasa, pero hay costumbres de denominaciones evangélicas que es a todo amén, ¿no? Amén. Ah, no, No, gritar por gritar, esa es otra no, amén. cosa. Vamos Hablaba a. mi Es lo hijo, mismo, Sí, Calixto, cuando es lo dijo dime. mismo, es lo mismo también que decir, la que con el culto de adoración, no sé qué dijo, alguien gritó amén de al fondo. Pero te digo, pues, eso es gritar por gritar, pues, ¿no? Mm. Mm. Sí, Calixto, dime ahora sí. es igual también que algunos dicen, yo te maldigo. No es necesario decir te maldigo, ¿no? Uno puede decir que se destruya su carro, que se choque su carro, está maldiciendo. O desearle algo malo a alguien está maldiciendo. Claro. Eso también es maldecir. No es necesario Claro. decir te maldigo, ¿no?
A veces eso es donde cae. Hablar mal de la persona, también maldecir. Igual que jurar, es uno dar la certeza de que lo que va a hacer. Ujú. Por eso digo, poner de testigo a Dios o a cualquiera es también una forma de jurar. eh, Poner, o poner el nombre de Dios, ¿no? Este, o poner cualquier otro nombre, forma de jurar, ¿no? ¿No? O hasta por uno mismo también es una forma de jurar, ¿no? No, pero no cumpliste, estás jurando, ¿no? Sin decir la palabra jurar, ¿no? Claro, Entonces, siempre y cuando haya alguien de testigo, testificación, nombrar a algo, a alguien y no se hace, es un juramento, ¿no? Y, no, y como he tratado de buscar ejemplos rebuscados, ustedes van a tener en los apuntes de clase ahí muchísimos más pasajes y ahí con paciencia van a ir contrastando lo lo que está, ¿no? En las escrituras. Ahora, me puse a pensar, a veces pienso, hermanos, eh, esto que les proyecto de los textos paralelos, ¿quieren que se los envíe? Porque nunca se me ha ocurrido hasta el día de hoy, y hemos pasado como 3 4 estudios, si no más, y nunca se los mando. El Excel que tengo acá con todos los pasajes así en paralelo con los textos. Estoy pensando mandárselos al final, ¿no? El siguiente miércoles. Ahí está con las 4 versiones que hemos estado leyendo al día de hoy. Bueno, el, espero, ¿no? Que haya quedado al menos la idea de que los juramentos son de diferentes formas, ¿no? Y que no está prohibido jurar, ¿no? Eh, Hay situaciones en la que sí se debe jurar, ¿no? Hay momentos, el ejemplo del matrimonio creo que es el que más claro tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Nos juramos ante Dios, ¿no? Eh, ya ustedes me dirán, pues, ¿en qué otros momentos? Entonces, yo les pregunto ahora, ¿podríamos, si nosotros nos nombran congresistas, ¿no? O sea, ahora ya no es senador ni congresistas, ahora es senadores y diputados, como antes, ¿no? Cuando tenemos un cargo público, nos ponen una Biblia, ¿podemos jurar o no podemos jurar? Bueno, claro, sí, se pero puede tiene que jurar, pero cumplirlo. se, Ah, se ha, se ha- se ha desvirtuado hasta en eso, ¿no? Juran por la ciudad, por el cerrito, por donde vivieron, por su mm, colegio y por la plata. Entonces yo juro, no tiene gracia. ¿Mm? Claro, ¿mm? Claro, por Dios y por la patria todavía dijo, ¿no? O sea, por la plata, ¿mm? ¿no? Por eso y por la Por la plata. plata, claro, cambió patria por plata. ¿Mm? ¿Mm? En Perú nunca te aburres, como dice, ¿no? No, no es, Pero yo digo, entonces se podría jurar, pero ojo, Que tiene que ¿cómo es? cumplirlo. Tiene que cumplir. no, no. Y también depende, pues, ¿no? Como el matrimonio, es porque es unión de una pareja para toda la vida, aunque el 50% no lo cumple. Al final de los tiempos terminan separados. Y por el cargo público que representa un país también, pues no es Ujú. cualquier cosa, ¿no? O sea, tiene que ser formal, ¿no? ¿Mm? Sí, sí. Pero digo, hay momentos de que sí hay que jurar, ¿no? Y hay que tomarse en serio las cosas, ¿no? O sea, Bueno, lamentablemente, como tú dices, Ramón, se ha desvirtuado, ¿no? todo, Como ya no se quieren quemar, ¿no? Y creo que la idea también es, igual te estás quemando, ¿no? Así no digas jurar, igual te estás quemando, si es que no ¿no? cumples, ¿no? Porque eso hacían los judíos, ¿no? Sobre ¿no? Juramentos menores, decían ellos, ¿no? No, pues yo estoy jurando por algo no estoy jurando por Dios, estoy jurando por otra cosa, pero igual es un juramento y tienes que cumplirlo, Claro, ¿no? Entonces, eh, entendiendo el valor de lo que es jurar, eh, y esto lo entendía Jesús, ¿no? Mejor si sabes que mejor no jures por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no?
porque conocía pues la naturaleza, sobre todo de los fariseos que juraban, ¿no? Que juraban por cualquier cosa, ¿no? ¿No? Y como era juramento menor, insignificante, pues no lo cumplían, ¿no? Lo cual también estaba mal, ¿no? Si no hay otra pregunta, o me preguntan el domingo, porque yo sé que este versículo 12 es enredado de entender hasta cierto punto, ¿no? Y ahí tienen bastante texto para poder corroborar lo que hemos estudiado hoy, ¿no? ¿Sí? Listo, hermanos. Si no hay nada más, entonces nos despedimos. Ya, Julio, hasta el domingo. Hasta el domingo, Dios mediante. Bendiciones para Ah, todos. ¿cómo está? Nos vemos. Dios te Nos bendiga, vemos. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Listo. Yo, Calixto, saludos. Maite, si está por Nos ahí. vemos, Chao. hermanos. Nos vemos, que Dios les bendiga. Nos vemos, hermanos. Igualmente a todos, hermanitos. Bendiciones. Bendiciones.